Y es el tiempo para abrir la Biblia, abrir el texto y para ver qué la Biblia nos dice hoy. La Biblia es un libro sobre Cristo, porque comienza con las palabras, en el principio creó Dios, y termina, vengo pronto. Y Biblia dice que Jesús es creador. Todo que está creado por medio de Él y para Él. Y en forma directa o en forma indirecta, la Biblia nos dice sobre Cristo. Y quería preguntarles, ¿cuál es su historia favorita sobre Cristo? Yo tengo una, y voy a decir por qué. Es el tema sobre la adoración. Voy a decir por qué. Porque como soy músico, cada vez cuando abro la Biblia y leo sobre la adoración, en el cielo, siempre menciona sobre la música. Y cuando busco alguna referencia sobre la música, me habla de adoración. Por eso es mi tema favorito. Y también quería hablar hoy no solamente de adoración, sobre el lugar donde adoran a Dios. Hay justificación para venir aquí a adorar a Dios. Quiero presentar por lo menos 3 citas. ¿Por qué debemos adorar a Dios? El mensaje del primer ángel dice, temed a Dios, dadle gloria y adorad. El ángel nos invita a adorar a Dios. Y invita a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Estas palabras tienen alusión sobre el sábado, porque el sábado es un monumento en el tiempo sobre la creación. Y la Biblia nos invita el sábado a venir aquí para adorar. Otra justificación. En el cielo, profeta Isaías dice, cuando viene nueva tierra y nuevo cielo, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de Él, dice Jehová. Entonces, todos viven en la perspectiva de vivir adorando a Dios, pero dice hay un acto especial y relaciona con el sábado. Nosotros podemos vivir en la vida de adoración, adorando a Dios, así debemos vivir, pero hay un acto especial que debe realizarse el sábado. Y un texto más, Dios Padre busca adoradores. Buscamos las cosas que son valiosas. Lo que no es valioso no buscamos, ¿verdad? Y lo que es algo especial y valioso buscamos. Y Dios busca adoradores. Por eso estamos aquí recibiendo el sábado y queremos adorar a nuestro Dios. Y qué bonito comenzar con estos cantos. Y no solamente adorar, surge la pregunta, ¿dónde adorar? Cuando discípulos de Juan conocieron a Jesús, acercaron a él y dicen, ¿dónde vives? Y Jesús les contestó, vengan a verlo. Y fueron pues y vieron dónde vivía. Y hoy la pregunta, ¿dónde vive Jesús? Aquí estamos para adorar, estamos orando, estamos cantando, pero la Biblia dice lo que estamos realizando aquí, nuestras oraciones, es como un incienso, que miran que dice el texto bíblico. Nuestras oraciones es como un incienso que los ángeles se ponen sobre altar de oro delante del trono de Dios. Y otro texto dice, las oraciones de los santos es incienso. Entonces lo que estamos haciendo aquí se sube hasta el cielo, hasta el trono de Dios, y ahí está como un incienso. Y ahí está. Y otro texto que me gustó mucho, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús para abrirnos camino. Entonces, nuestra esperanza, nuestras oraciones entran hasta ahí atrás del velo, hasta ahí donde está el lugar santísimo, donde está Dios. Lo que estamos haciendo hoy es una extensión del templo celestial. Y quiero también preguntar y hacer esta pregunta, Jesús, ¿dónde vives?
queremos conocer. Y quiero hacer un recorrido y ir a este lugar donde está ancla de nuestra esperanza. Y así puse el título de esta reflexión, el lugar donde está el ancla de nuestra esperanza. Y no sé si podemos realmente ubicar a Dios a un solo lugar, porque la Biblia dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde pueden construir casa para mí? Entonces, si Dios es omnipresente, si existe un lugar donde radica Dios y recibe a los adoradores, ¿qué piensan? Y la Biblia también nos contesta. Es interesante, un lugar donde dice, ¿dónde está Dios? Oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario que afirmaste con tus manos. ¿Qué dice el texto? Que existe un lugar donde Dios escogió para vivir. ¿Dónde está? En el santo monte. ¿Y cómo se llama este lugar? El santuario. Este texto es muy interesante porque es la primera mención en la Biblia sobre el santuario. Es primera mención. Y es interesante que esta mención está antes que Dios dio instrucción a Moisés cómo construir el santuario. Entonces, santuario, el tabernáculo todavía no existió. Y Moisés y Mariam en canto de victoria cantan y dice, Dios, tú vives en Santo Monte, ahí está el santuario, tú elegiste este lugar y tus manos afirmaron este lugar. Es interesante dónde está este lugar y por qué habla de Santo Monte y por qué habla de santuario todavía que no construyeron esto. Un tiempo después, los israelitas se acercaron a un monte. Y ahí Dios eligió este lugar para hacer un santuario en la naturaleza. Y miran cómo era el culto hermoso cuando Dios descendió para estar con su pueblo y para que el pueblo podría adorar a Él. Mira qué cuadro tremendo. Voy a leer este texto. Todo el monte Sinaí echaba humo, debido a que el Señor había bajado a Él en medio del fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Qué tremendo culto. Este lugar se convirtió en un santuario porque Dios estaba ahí. Dios demostró su santidad y su presencia en este lugar. Interesante que el modelo de esta adoración o este monte estaba dividido a tres partes. Si hablamos figurativamente, la montaña estaba dividida a tres partes. Porque la Biblia nos dice que el pueblo no podría subirse a esta montaña. Dice, había una línea donde si alguien quería cruzar, debería morir. Pero tras de esta línea podrían subirse Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos. Y si proyectamos a un santuario que conocemos como tabernáculo, ya estamos correlacionando que puede ser un atrio, un lugar santo, y hay encima de montaña donde podría subirse solamente Moisés en la presencia de Dios, porque en la cima de montaña estaba Dios y ahí podría subirse solamente Moisés. Y correlacionando con el santuario, con el tabernáculo que Dios ordenó construir posteriormente, él dijo así, y háganme un santuario para que yo habite entre ellos. Y este santuario también era dividido a tres partes. Atrio, donde podría venir el pueblo. Lugar santo, donde podrían venir solamente sacerdotes. Y lugar santísimo, donde una vez por año podría entrar sumo sacerdote. Entonces vemos alguna relación entre la adoración o el modelo de adoración en el monte Sinaí y también en tabernáculo.
Esta comparación muy importante. Y apóstol Pablo dice que lo que instruyó Dios a Moisés construir un tabernáculo es una copia, es una sombra de lo que está en el cielo. Sabemos que son copias porque cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: pon atención y hazlo todo según el modelo que te mostré en el monte. Entonces, viendo estas comparaciones, que el modelo de adoración en Sinaí está similar a adoración que hicieron israelitas en tabernáculo, surge la pregunta: ¿y si es una copia lo que está en tabernáculo, cómo está en el cielo? Y quiero prestar una fórmula sencilla. Si A es igual que B y B es igual que C, entonces C y A deben ser iguales, ¿verdad? Entonces, si hay similitudes entre modelo de adoración en Sinaí con modelo de adoración en tabernáculo, y tabernáculo es una copia de celestial, entonces la adoración en el monte Sinaí debe ser similar a adoración que está en el cielo. Y comprobando esta idea, es interesante que la Biblia en muchos lugares confirma o se aporta que el santuario celestial tiene algo semejante a un monte. Regresamos a este primer texto que les presenté. Todavía no había santuario, todavía no había tabernáculo, pero entiendo que había revelaciones divinas y Dios aún no era documentado, pero miran que canta Moisés y todo el pueblo dice: oh Señor, llévanos a vivir a tu santo monte, al lugar que escogiste para vivir, al santuario. ¿De qué lugar está hablando Moisés? Porque todavía no existía santuario. Es primera correlación. Segundo, profeta Ezequiel, voy a citar mucho a este profeta hoy, bueno, cuánto da tiempo, ¿no? Dice, cuando está describiendo un nuevo templo, dice: esta es la ley de casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. Es otra referencia que nos dice de nuevo templo, donde el cumbre, en el cima del monte, es lugar santísimo donde está Dios. Otra referencia. Cuando estamos leyendo la historia de Lucifer, profeta Ezequiel también dice, dirigiéndose al príncipe de Tiro, que es un prototipo de Lucifer, dice que él estuvo en el Edén, el jardín de Dios, que fue puesto ¿dónde? En el santo monte de Dios, entre piedras ardientes, hasta que no pecó, y dice: Dios echó como inmundo ¿de dónde? De la montaña de Dios. Y profeta Isaías dice, aspiraciones de Lucifer: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces, aspiraciones de Lucifer, ¿cuáles eran? Ser semejante de Altísimo. ¿Y dónde era Altísimo? En el monte de testimonio. Una referencia más. Cuando Apocalipsis nos presenta el cuadro donde el Cordero se reúne con redimidos. Y miren que dice un texto precioso. Vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión. Amén. Con él había 144,000 personas que tenían escrito en la frente el nombre de Cordero y de su Padre. Ellos están, ahí versículo 3 dice, están delante del trono de Dios. ¿Y dónde está el trono de Dios? ¿Qué lugar es? Es lugar santísimo, porque la presencia de Dios convierte el lugar en santísimo. Y redimidos están allí en el monte de Sión. Interesante, si correlacionamos con tabernáculo y con monte Sinaí, 70 ancianos, Moisés y Aarón, podrían subirse y estar delante de Dios. Y aquí los redimidos también se comparan. En Apocalipsis 26 dice que todos que se resucitarán en primera resurrección, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Entonces, redimidos es como sacerdotes, están delante de Dios, ahí en el templo. Y dice, ¿dónde? En el monte de Sión. Y bueno,
quiero este cuadro que me fascina mucho, porque ahí dice, están sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Y si correlacionamos con otros textos bíblicos, Daniel escribe que el río de fuego está saliendo del trono de Dios. Lógicamente debe desenfocarse en un mar. Y aquí dice, este mar está mezclado con fuego. Qué hermoso cuadro. Y ahí están, en el monte de Sión, en el lugar santo, están redimidos como sacerdotes, cantando el canto de Moisés. Moisés cantó el canto sobre el monte de Dios, sobre el santuario, y aquí redimidos cantan el canto de Moisés. Qué bonito paralelismo aquí. Otra correlación. Apocalipsis, primeros capítulos. Primer capítulo de Apocalipsis nos presenta un cuadro donde Cristo está ministrando en la iglesia. Siete candelabros, ¿verdad? Y ahí está Cristo. Y estos 7 candelabros presentan a la iglesia. Presentan la iglesia. Y ahí está iglesia Laodicea. Está ministrando también en nuestra iglesia. Y dice, si cualquier cosa, si algo pasa mal, yo estoy pendiente de lo que sucede en la iglesia. Y luego, después de esto, cuando Jesús dio un excurso, presentó las 7 iglesias en capítulo 4, dice, después de esto miré y vi una puerta abierta ahí en el cielo, y la voz que había escuchando primero, que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. Es interesante porque las palabras, me llama la atención dos momentos aquí. Primero, es la invitación a subirse, y segundo, la voz. Si vemos primeros 3 capítulos que presentan estos 7 candelabros que representan la iglesia, y esto nos correlaciona con el lugar, ¿cuál en el tabernáculo? 7 lámparas, 7 candelabros, ¿con cuál lugar? ¿Lugar? ¿Cómo se llama? Santo, ¿verdad? Y atrás del velo, ¿cuál era el lugar? Santísimo, donde estaba Dios. Y aquí dice, cuando estaba ahí, luego dice, sube acá. Y cuando subió, vio la presencia de Dios. Me pareció muy interesante esto, quería compartir con ustedes. Entonces encontramos algunas similitudes y paralelismos con la adoración, con el modelo que estaba en Monte Sinaí, y lo que Biblia nos menciona como está en el cielo. También otro momento interesante. Aquí el texto dice, cuando Juan escuchó la voz, parecía a voz de trompeta. Y también Moisés en Éxodo describe lo siguiente, cuando Dios descendió a monte Sinaí, el sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno. Entonces no dice quién tocó trompeta, pero la trompeta correlaciona con la voz de Dios. Aquí el diálogo vemos de Dios y Moisés, y ahí también la voz que escuchó anteriormente era voz de Jesús, y llama para subirse. Y así como Moisés subió al monte, al cima del monte, estaba en presencia de Dios, también Juan, cuando vio visión y dice, sube acá, y cuando subió, vio el trono y sentado en el trono. Y ahora quiero presentar algunos textos muy impresionantes sobre sentado en el trono. No sé si podemos describir el sentado en el trono, porque la Biblia dice, ningún hombre lo ha visto, ni lo puede ver. Porque cuando Moisés quería ver a Dios, quiero ver tu gloria, dice, no puedes porque morirás.
También los discípulos dijeron a Jesús, Señor, déjanos ver al Padre y con esto nos basta. Queremos ver. Pero sería audaz y atrevido decir que ahorita voy a escribir el Dios como es, porque ninguna persona lo ha visto. Pero hay algunas descripciones que la Biblia nos permite a conocer cómo es Dios, cómo es el sentado en el trono. Cuando Juan subió al cima del monte, Moisés subió, él vio la gloria de Dios. Cuando Juan subió, él vio el trono y sentado en el trono. Y aquí alguna descripción que también es muy interesante. Cuando leí me emocioné mucho y llegué a algunas conclusiones, no sé si son correctas, pero dice Apocalipsis, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina o rubí. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Miren qué bonitas las piedras jaspe y rubí. A veces leemos, pero no damos cuenta de qué piedra habla. Pero la Biblia a veces utiliza el lenguaje muy bonito el lenguaje. Y estas dos piedras tienen color rojo. Y es interesante y saben que otro detalle interesante, que estas dos piedras, jaspe y rubí, estaban en la coraza del sumo sacerdote. Rubí era la primera piedra que correlacionaba con Rubén y jaspe correlaciona con Benjamín. Y cuando leí esto, y soy primero y último, soy alfa y omega, siempre pensaba que habla de Dios el Padre, pero aquí me surgió una pregunta, me emocioné y salí a buscar a algún pastor de teología, porque ellos con griego y con hebreo ya pueden resolver cualquier cosa, pero yo no. Entonces salí a buscar, pero me emocioné y quería compartir con ustedes porque es muy interesante. También habla de arco iris que estaba delante del trono. Y Ezequiel dice, cuando vio el trono de Dios, parece que estaba en las nubes, describe el trono, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Pero Juan enfatiza que este arco iris es de color de esmeralda, es una piedra preciosa. Miren qué preciosas son colores. Y según Plinio, ver el verde de los árboles es un gran placer, pero contemplar el verde es de una esmeralda no puede comparar. Puede también tener un sentido simbólico, porque en la coraza de sumo sacerdote esmeralda se correlaciona con Leví, y que era un tribu de sacerdotes. Bueno, hay algunos momentos más muy interesantes que como describen el sentado en el trono. El rostro, su rostro era como el sol. Daniel dice, su rostro parecía un relámpago. Ojos, sus ojos como llama de fuego. Daniel dice, sus ojos como antorchas de fuego. Cabellos. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como blanca lana, como nieve. Daniel dice, el pelo de su cabeza como lana limpia. Brazos y pies. Sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como un horno, como en un horno. Entonces, esas descripciones son similares y da una idea cómo es el sentado en el trono. Y versículos que nos describen la última escena de juicio de Dios, dice, al ver el rostro de sentado en el trono, la tierra y el cielo salieron huyendo sin dejar rastro alguno. Entonces, para un mortal, para un pecador, ver la presencia de Dios, ver el rostro sentado en el trono, es una sentencia de muerte. Y otro texto de juicio final, cuando pecadores verán la gloria de Dios, dicen, caed sobre nosotros, echándonos las piedras, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
y de ira del Cordero. Entonces, es una gran gloria que describe la Biblia de aquel quien está sentado en el trono. Y si me permitan unos 5 minutos más de su tiempo, porque quiero describir no solamente el sentado en el trono, a tomar algunos textos que nos hablan del trono de Dios, donde está sentado el Dios. El trono de Dios. Cuando Ezequiel vio el trono de Dios, él dice que el trono parecía de zafiro. Es otra piedra preciosa. Miren qué preciosa la piedra de zafiro. Y Isaías, cuando vio el trono de Dios, dice que el trono de Dios es alto y sublime. Pero Ezequiel correlaciona el trono de Dios con querubines. Dice que el trono de Dios está sobre la expansión que había sobre cabezas de los querubines. Entonces relaciona que el trono de Dios está sobre querubines y describe el primer capítulo de Ezequiel cómo son los querubines. Y querubines es un cuadro muy impresionante. Yo digo que más fácil describir una aeronave que es de los querubines que como describen ahí en la Biblia, porque entiendo que es algo muy precioso, algo maravilloso, y que la lengua humana no es capaz para describir lo que está alrededor del trono de Dios. Miren algunas citas nada más. Una gran nube con fuego envolvente. Es una expresión otra. Carbones de fuego encendidos. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Qué hermoso. Pero ahí sobre primero 2 momentos. Esos 4 seres vivientes o esos querubines se parecían a una nube de fuego. Nube de fuego. Y esta nube de fuego podría correr a semejanza de relámpagos. Y cuando estoy comparando con el cuadro que está en Sinaí, miren el texto que está en Sinaí. Y al amanecer, el tercer día, hubo relámpagos y truenos y una espesa nube se posó sobre el monte. Un fuerte sonido de trompetas hizo que todos en el campamento temblaban de miedo. Entonces, en una descripción, y miren qué vieron ellos ahí. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 ancianos y vieron a Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embalsado de zafiro. Digan, ¿no es mismo cuadro? Una nube de fuego. Vieron al Dios y vieron debajo de sus pies algo parecido de zafiro. ¿No es mismo cuadro que describe Ezequiel? Qué hermoso el cuadro. Entonces, esto nos describe que Dios descendió a este monte Sinaí. Este monte temblaba porque Dios descendió con sus querubines, con una nube de fuego. Y David correlaciona de querubines con la carroza de Dios. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y que pone las nubes por la carroza. El que anda sobre las alas del viento. Y bueno, para avanzar adelante, quiero ir adelante y quiero presentar el cuadro. Sabemos que Cristo regresará en las nubes, pero antes no correlacionaba las nubes con la presencia de querubines. Ahora miren esta cita que dejó Helen White en Primeros Escritos. Miren, describe la carroza de Dios, de Jesucristo cuando va a regresar. Y comparan con el cuadro de querubines y lo que leímos en Ezequiel, lo que leímos en Éxodo. A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban, Santo. Y al batir las alas gritaban, Santo. La comitiva de los santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba, Santo, 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 Señor Dios omnipotente. Los santos que estaban en la nube exclamaban, Gloria, aleluya. Y el carro de nubes subía hacia la santa ciudad. Antes de entrar en ella, se
ordenaron los santos en un cuadro perfecto con Jesús en el centro. Qué hermoso cuadro. Esto es la nube en cual viene Cristo, con ruedas vivientes que claman santo. ¿Correlacionan con otro cuadro? Entonces, estamos llegando a la conclusión. Estamos comparando el santuario, el tabernáculo o modelo de adoración en el monte Sinaí. Y esto nos permite ver, porque es una copia, el tabernáculo y tiene correlación con adoración en monte Sinaí, nos permite ver cómo será la adoración en el cielo. Porque hoy es sábado, venimos aquí para adorar, pero realmente el templo verdadero no es este. El templo verdadero está ahí en el cielo. Es, podemos decir, una extensión de lo que sucede en el cielo. Y cuando vemos el santuario celestial desde esta perspectiva, nos amplía entendimiento del ministerio de Cristo. Esta perspectiva influye en nuestra aproximación al trono celestial y nuestra adoración. Ilumina nuestra comprensión del ministerio en el santuario celestial y afecta a las formas de adoración actual. Así como Moisés vio un ejemplo cómo construir el tabernáculo, nosotros construyendo la logística de adoración debemos también ver el santuario celestial y tomar como modelo cómo adorar a Dios. No nos da tiempo es una hora más para describir el culto como está en el santuario celestial. Es lugar donde está nuestra ancla de esperanza, porque penetra hasta el velo y está en lugar santísimo. Ahí donde suben nuestras oraciones y como incienso se ponen ángeles delante del trono de Dios. Estas descripciones artísticas de las escenas del santuario deleitan nuestra imaginación. La belleza, el diseño, la drama, la logística del culto. Si todo esto tiene importancia para Dios Creador, ¿cuánto más debe tener la importancia para sus hijos? ¿Y saben qué? Para los vencedores del periodo de la Odisea, Jesús dijo: el que venceré, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué hermosa promesa, qué hermoso galardón que promete Cristo. Sentar sobre el trono alto y sublime, que está parecido a una preciosa piedra zafiro, pero no es solamente un trono, es la carroza de Dios. Cuando se descendió sobre el monte de Sión, temblaba pobre monte. Es el trono de Dios. Y Cristo dice: les prometo que quien se venceré, sentará en mi trono, como yo sentaré en el trono de mi Padre. Y el autor de Hebreos dice: lo que vieron ahí en el monte Sinaí, dice, es poco. Vamos a leer este texto. Porque no os habéis acercado al monte que se podría palpar y que ardía de fuego en la oscuridad, en las tinieblas y la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, a cual los que lo oyeron rogaron que no se hablase más. Dice: no acercaron ustedes a este culto ni a este templo. Dice: es poco. Y este texto que sigue quiero que leemos juntos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Entonces, estamos aquí en la iglesia, pero debemos levantar nuestros ojos y cuando estamos adorando, debemos pensar, debemos meditar que nuestra adoración es una extensión de adoración que sucede ahí en el cielo. Y si no yo ni ustedes están en el culto mañana,
Entonces podemos unir nuestras voces con millares, millones de ángeles que alaban a Dios. Tenemos este privilegio, venir a este lugar, pero adorar con seres celestiales, que del mes el mes, el sábado, vienen para brindar honor y gloria a Dios y hacen un acto de adoración.